Bueno, muchas gracias, Camila. Primero, decirles que este desarrollo de esta corporación en relación a la mirada que tienen del ámbito legislativo es muy relevante, es importante. Yo he tenido relaciones amistosas y relaciones no amistosas con Camila, que es fuerte en sus opiniones y hemos trabajado juntos algunas cosas, en otras no tenemos acuerdo, no en todo hay acuerdo en la vida. Así es la democracia. Así es la democracia. Pero yo creo que hay que valorar el trabajo que ustedes hacen. De verdad que es una forma de mirar lo que hacemos nosotros, el Parlamento y el Ejecutivo como colegisladores, y con algo que es relevante y que lo ha dicho ella, que es con la mirada externa de la ciudadanía. La ciudadanía no tiene derechos desde el punto de vista de participar en este proceso legislativo. No porque no puedan entrar a las comisiones, sino porque no hay iniciativa popular de ley, porque no hay un control sobre lo que nosotros hagamos, sino que el control es solo cuando hay elecciones. Nosotros podemos hacer lo que se nos ocurra, podemos trabajar, no trabajar, nos pagan igual. Y yo creo que eso no es posible, desde el punto de vista de la definición de lo que nosotros tenemos que hacer. Y para eso tenemos que tener la apertura para el debate, para el diálogo, para las diferencias. Y como este país está gobernado por un rey, no por Piñera, estoy hablando, y antes era una reina, estoy hablando de la estructura del país. Este país es un país presidencialista, es un país que las normas y el impulso de las normas son de una restricción para el Parlamento que, yo lo he dicho en la sala, nosotros somos un mero buzón en ciertas cosas. Y además, el Parlamento no asume la función que tiene como para ponerle las urgencias que sean necesarias en aquellos proyectos que sí tenemos posibilidades legislativas. Porque el Ejecutivo va y le pone discusión inmediata, la agenda del Ejecutivo es más fuerte que la agenda de los parlamentarios, los presidentes de las comisiones, en vez de usar sus facultades, que es poner el proyecto, discutirlo, aprobarlo, rechazarlo, no lo hacen. Y esa es la verdad, desde el punto de vista de lo que sucede en el desarrollo de aquellas leyes que nosotros podríamos sacar adelante, que son varias de las aquí planteadas, y que no necesitan del patrocinio del Ejecutivo, que son pocas, pero existen. Entonces, creo que ahí es una responsabilidad compartida, pero que tiene que ver con la conformación política que tiene el Parlamento. No tiene que ver, con, a lo mejor, con la decisión que tiene cada parlamentario. La ley de aborto, ¿sí? En la sala la perdimos por 2 votos. Es una ley que tenía muchos años de discusión, estaba ahí, se llevó a la sala. La conformación política, y en este caso por parlamentarios de la oposición, se rechazó. No permite que nosotros produzcamos el debate, de verdad, porque lo que ahí pasó fue detener la ley en la idea de legislar, por lo tanto no pudimos ni siquiera debatir en el futuro, sino que ahí planteamos nuestras diferencias. Nosotros presentamos una nueva ley que tiene que ver con lo siguiente, que siempre se deja fuera, pero yo creo que es relevante plantearlo a pesar de que no hay acuerdo, que tiene que ver con la inviabilidad del feto, con el peligro de vida a la madre, con la violación, y algo que es horroroso y que no se hable, que es el incesto, que también es parte de un proceso en que hay una violación a la intimidad, al usar el poder con una niñita en una casa o en lo que sea, que a mí me parece que también tiene que estar en el debate. Ahora, agregarle a esto al debate es más difícil aún, pero yo creo que las cosas hay que decirlas como corresponde. En ese sentido, lo que ha hecho el observatorio es hacer un análisis de los avances. Yo quiero decir que la ley sobre la discriminación fue producto de una situación pública, no fue producto de la decisión política de sacarla adelante, fue por la muerte del niño Zamudio, y que el Parlamento, el Ejecutivo, todo el mundo se vio obligado a legislar. Y esa fue la razón, finalmente, porque sale una legislación con los ripios que ha señalado Camila, que necesitan ser mejorados, pero que por lo menos hay una ley. La Subsecretaría de Derechos Humanos es un avance, sin ninguna duda, que tiene también algunas cosas que es necesario reformular, y ahí sí que la mayoría de las iniciativas son del Ejecutivo, porque tienen que ver con facultades o decisiones con organismos públicos, etc. La ley del régimen patrimonial
viene desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que hizo el gobierno fue la presentó de nuevo, pero viene de hace mucho tiempo. Y ahí, claro, ahí tuvimos algunas diferencias de opinión, pero que en definitiva creo yo que es posible sacarla, porque es una ley que de hecho se presentó por la actual administración, va a tener debate, pero requiere, como digo, del impulso. Si no hay un impulso desde la presidencia de la comisión en este caso, o desde el Ejecutivo, estas cosas no funcionan, no avanzan, no es posible hacerlo. Yo creo que hay desafíos aquí planteados que son importantísimos. La reforma de la justicia militar, desde que yo soy subsecretario, ministro de Justicia, lo venimos discutiendo. Nosotros teníamos un planteamiento que es súper simple, a veces la simpleza no es valorada, que era decir que los delitos militares se juzgan por los tribunales militares y los demás no. ¿Quién se opuso a esto? Fue Carabineros, para ser clarito cuál fue la razón por la cual se opuso, que tiene que ver con la disminución que ellos señalan que pueden tener desde el punto de vista de su protección si es que se saca de la justicia militar los actos que están involucrados ellos. Y ahí quedamos hasta el día de hoy que no lo hemos podido avanzar, y es cierto que las mociones no avanzan, porque como no hay voluntad política de hacerlo, las mociones quedan ahí. Y uno las presenta y con ánimo, con ganas, pero no hay caso. No lo logramos, que es la desgracia de este sistema. La derogación de la ley de amnistía la hemos discutido también muchas veces, la imprescriptibilidad de los crímenes en materia de derechos humanos, lo mismo. Yo diría que el voto de los chilenos en el extranjero, ahí tenemos un punto que lo voy a decir, aquí está mi amigo subsecretario, pero nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno. Y dijimos, mire, vamos a avanzar en la inscripción automática y voto voluntario, y el gobierno se comprometió a presentar la ley del voto de los chilenos en el extranjero. Nuestra discusión era si había que tener vínculo o no con Chile. Nosotros decíamos que no era necesario establecer vínculo, que el vínculo es ser chileno. Yo siempre pongo de ejemplo el caso de Tocopilla, que son muchos chilenos que salieron exiliados, que viven en Suecia, y hay una pequeña Tocopilla, y ellos nunca han abandonado Chile, probablemente nunca han tenido recursos para venir, o si han venido ha sido muy poco, pero que debiera existir cumplir este compromiso. Finalmente, como aquí siempre se hace en la medida de lo posible, porque si no tenemos posibilidad de avanzar, llegamos al acuerdo de que era posible hacerlo con que aquellos que estaban fuera de Chile se inscribieran en los consulados para votar, y por lo tanto se generaba la intención y las ganas de hacerlo, que a nosotros nos pareció una cosa imposible de cumplir, que no era lo que viniera a Chile cada cierto tiempo, porque ahí solo podían venir, iban a votar aquellos que vienen una vez al año a veranear a Chile, y esa era una discriminación inaceptable. Pero ahí tenemos un compromiso del Ejecutivo que no lo han todavía resuelto ni lo han presentado. Aquí hay 3 o 4 temas que me interesa señalar, que es la ley de primaria y el financiamiento de las campañas electorales. En relación a las cuotas y a la forma de cómo enfrentar el proceso por parte de las mujeres en el ámbito político, es verdad que hay un debate que no se ha resuelto todavía y que se están planteando fórmulas que permitan la participación más allá de la cuota, sino que con una cierta incentivo de parte del Estado para que puedan competir, por diversas razones, porque las mujeres desarrollan una labor de mamá, los horarios son incompatibles muchas veces, entonces ahí se discute más que una cuota, es cómo logramos que se produzca el incentivo para que tengan mayores posibilidades y probabilidades de competencia. Porque lo otro, si establecemos cuotas, pueden haber o no haber interesadas, pero más que el interés de participar, tiene que haber una fórmula, que es, por ejemplo, decían, darle mayores recursos para la competencia, a propósito del financiamiento que se señala acá. Y en el tema del financiamiento sí que es un asunto que nosotros lo planteamos en la ley de primaria, en esta, que se aprobó. Nosotros estamos convencidos que no tiene por qué haber en Chile aportes a los candidatos y a los partidos secretos, ni reservados. La ciudadanía tiene que saber quién nos da plata. A mí no me dan plata, así que no tengo problema con poner Pero si me dieran, yo quisiera que esté publicado y que no existe esta reserva, porque a raíz de la reserva es que surge de la ciudadanía la
mirada de desconfianza de cuáles son las votaciones y los resultados. Yo pongo el ejemplo de la ley de pesca. La ley de pesca son 1.500 millones de dólares al año, que un aporte de $1 millón para cualquiera, para la empresa es casi el bolsillo chico, para el desarrollo de una campaña es muy importante, pero si lo hicieran debiera ser público. Y eso lo planteamos, lo perdimos desgraciadamente porque es un tema de fondo, de transparencia, que yo creo que debiera ser parte de nuestra forma de enfrentar la política. En ese mismo aspecto, yo quiero relatarles algo que ustedes lo deben saber por la prensa, pero que es importante decir la fuerza que tiene el Ejecutivo. Yo presenté una indicación en la ley, que la presenté sin ninguna intención de ganarla, porque yo la había perdido hacía mucho rato, que era la famosa franja electoral para las primarias. No solo la perdí injustamente, sino que me la declararon inadmisible, cosa que no tiene nada de inadmisible, porque no estamos hablando ni de facultades de órganos públicos, ni tampoco de recursos, porque es una concesión gratuita que le afecta como una carga a las empresas que hoy día tienen la televisión pública. Bueno, Anatel, que es un poderoso órgano de Chile, habló con el gobierno la vetó. No voy a entrar en la discusión de qué significa esa poderosa fuerza, pero ¿qué significa vetarla? Puede que mi indicación también reconozco que tenga algunas falencias, porque yo hablé de 2 minutos por candidato. La preocupación de ellos era que eso significaba probablemente, en el caso particular de los candidatos hoy día, que son 4 de la oposición y 2 de la alianza, eran 2 por 6, 12 minutos. O sea, 30 días significaban 6 horas. Y yo quiero decirles que en 4 años las televisiones transmiten 26.000 horas. O sea, le pedíamos el 0,02% de su programación para que Chile se informara de los proyectos políticos, como dice Camila, relevantes en un país que está cumpliendo todas las condiciones que ella señalaba. 40 años del golpe, es un nuevo país, un país demandante. Bueno, en fin. Por supuesto, lo que quiero es contarles para que ustedes se den cuenta que no es un tema parlamentario solo. El gobierno veta, ¿y qué significa? Que nosotros rechazamos el veto. Pero como la Constitución establece que hay que insistir con los 2/3 del Parlamento, es imposible. O sea, perdimos Sí, debo reconocer que el gobierno me presentó un proyecto que se comprometió a sacarlo antes de las primarias, pero que lo cumplan como el voto de los chilenos en el extranjero, que la restringió, pero mire, en definitiva logramos, si es que se aprueba, que exista mayor posibilidad de la ciudadanía de informarse de lo que viene. Pero lo que les quería decir es que esa es la fuerza que tiene el Ejecutivo. O sea, de verdad el Ejecutivo le pone a discusión inmediata una ley y la saca en 6 días en la Cámara de Diputados, 6 días en el Senado. Nosotros podemos yo tengo leyes que llevan 8 años, 7, en realidad es mi primer periodo, 7 años, y mi último, 7 años en el Parlamento y no hemos logrado sacarla, no hemos logrado que se pongan en discusión. ¿Sí? Por eso que es una cosa inexplicable, y ustedes que son la ciudadanía, que nos miran, dirán que nosotros somos unos flojos, que no hacemos la pega, pero es porque no se puede. De verdad es difícil para el Parlamento avanzar en las leyes. Solo es posible si hay acuerdos políticos, y eso es muy complejo en la actual conformación. Y termino, para no aburrirlos, decirles que la estadística que señala Camila es clarita. 65% son mensajes, esas son iniciativas del presidente de la República. Después aparece un 20% diputados, un 15% senadores. No está desglosado, porque muchas veces se trata de monumentos, de cuestiones que no tienen ningún valor, el 15% o el 20%. Entonces, en la estructura uno, si lo desglosa y lo analiza, se va a dar cuenta que también ahí las leyes que se aprueban son de fondo e importantes, son las que el Ejecutivo le pone la fuerza. Bajo ese concepto yo termino primero señalando que desde la perspectiva nuestra el trabajo que hace esta corporación y la sociedad civil es relevante, porque por lo menos hay un cierto control que nos
Que nos afecta o no nos afecta es otro problema. Estoy hablando, a uno les afecta, a otro no les afecta. Si a uno le interesa o no le interesa, es otro problema, pero existe el control. Pero lo que sí yo creo que es relevante es que aparte de esto, tiene que haber una sociedad demandante, distinta, con facultades. Está la ley que se aprobó a propósito de los plebiscitos comunales. También ahí tuvo una diferencia. Yo soy una especie de molestia en el Senado desde el punto de vista de los legislativos para el gobierno, para las tramitaciones, porque le metemos indicaciones, discutimos, ahí nosotros tratamos de establecer criterios de participación que fueran de menor problema para la ciudadanía. Por ejemplo, para juntar las firmas que sean gratis, que los notarios tengan que obligatoriamente recibir las firmas. Pero cuando ustedes quieren, o nosotros queremos hacer un plebiscito, tenemos que juntar las firmas, tenemos que pagar, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Entonces, establecimos eso, bajamos el porcentaje, pero ahí está la fuerza del reinado que nos aplasta. Así que creo que eso es muy importante y si logramos un trabajo conjunto, vamos de verdad a darle un sistema distinto, una democratización, una forma de hacer política y desarrollar las leyes diferentes. Ahora sí que termino. Para que esta cuestión cambie, hay que cambiar la Constitución. Y no es para nada baladí el método. Cuando se cambia la Constitución en el Parlamento, con los parlamentarios, las cuestiones siguen iguales, porque cada uno de nosotros va a estar preocupado de mantener su silla, de mantener el poder que tiene. Por eso nosotros decimos que el cambio de fondo tiene que ver con una asamblea constituyente. No porque el país esté en crisis, no porque la crisis nos lleva a eso, a pesar de que me han corregido, me dicen, usted está equivocado, porque es un país que tiene las movilizaciones sociales que tiene, las demandas que tiene, con el agua en manos de los privados, con las mineras, con etcétera, con la energía, el país está en un camino de crisis. Pero, cierro el paréntesis, para no asustar a nadie, este país puede hacerlo de una manera democrática. Y ahí presentamos la cuarta urna, que por supuesto no la van a ver ni la van a tramitar, porque no les interesa. Y la cuarta urna significa simplemente que en las próximas elecciones presidenciales se vote por presidente, por senador, por diputado y una cuarta urna que le pregunte a los chilenos si quieren o no quieren, y chilenas, para que no me reten. No. Tantos años. Sí. Se le pregunte si quieren o no una nueva constitución, sí o no, y si esta se redacta por una asamblea constituyente, sí o no. Hay un sistema más democrático que ese, utilizar la institucionalidad para eso, y ni siquiera he logrado que lo pongan en tabla, y por supuesto no voy a lograr que se vea. Y eso es lo que tenemos. Y no tenemos más que eso. Y ustedes se frustran, nosotros nos frustramos, y ese es el camino avanzado del desprestigio del Parlamento, de la política, y por eso es que tenemos que hacer cambios profundos en un sistema como el nuestro, porque si no, el camino al barranco está señalizado, no es un camino que no esté señalizado, nos vamos a ir todo al hoyo. Barranco va a ser más delicado. Ya, muchas gracias.